Justamente estamos celebrando el Día de la Biblia. ¿Por qué se celebra en septiembre el Día de la Biblia? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, porque justamente en el mes de septiembre se hizo una traducción de la Biblia al castellano y justamente las iglesias evangélicas son las que estamos celebrando el Día de la Biblia específicamente, porque la Biblia fue traducida por los protestantes al castellano. En este caso hubieron dos personas que participaron en esta traducción de la Biblia, en la primera traducción de la Biblia. Bueno, más de esas dos personas las significativas, porque habían equipos de trabajo que estaban haciendo esto, ¿no? ¿Cuántos conocen lo que se llama la versión Reina Valera, que es la más conocida de todas las versiones de la Biblia en castellano? ¿Cuántos la conocen? A ver. ¿Por qué se llama Reina Valera? ¿Ah? Por los traductores. Bueno, el 28 de septiembre de 1569, es decir, en el día de ayer se estaría celebrando justamente el día de esta traducción, famosa traducción de la Biblia, ¿no? Conocida como la Biblia del oso, porque en la portada de la Biblia había un oso comiendo miel de un panal que estaba allí e intentaba comer miel, referente que la Biblia es como la miel que sale del panal, ¿no? Fue traducida por Casidoro de Reina. Casidoro de Reina fue el que hizo esta traducción. En ese año tardó más de 5 años en hacer la traducción. Y luego fue revisada por Cipriano de Varela en 1602, 32 años después, 33 años después, se hizo esta revisión del texto bíblico por Cipriano de Valera. Por eso uno es Casidoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Entonces se la conoce como Reina Valera, por esa razón se la conoce como Reina Valera. A la traducción que más utilizamos. Después de allí salieron muchísimas más traducciones de la Biblia, pero la más conocida de todas, porque bueno, por muchísimos años nadie hacía más traducciones. Después empezaron a hacer la más moderna, la NBI, la NTV, bueno, un montón de traducciones que hoy existen, pero bueno, la mayoría de los que hemos aprendido versículos de memoria lo aprendemos de la Reina Valera, específicamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar del libro que faltaba. ¿Cuál es el libro que faltaba? El libro de Hebreo, entonces llegó después. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente del libro de Hebreo, escuchando el mensaje del pastor Martín en la semana pasada, que él habló, justamente lo menciona, pero hoy vamos a hacer un énfasis más específico sobre este pasaje. Hebreos 4, versículos 12 y 13 vamos a estar leyendo de la palabra del Señor, donde allí el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es porque no se sabe exactamente quién es, algunos lo atribuyen al apóstol Pablo, otros a Apolo, pero básicamente no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Dice así la palabra de Dios en ese lugar: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este es el texto de la palabra que vamos a usar. Y aquí la palabra de Dios está representada justamente con una imagen de esta palabra, que es la imagen de una espada afilada, como las de los soldados romanos, como mencionaba el pastor Martín en la semana pasada. Y es una espada cortante, y eso es lo que yo tengo que mirar en esta mañana. ¿Por qué está representada así como la espada afilada? Porque la Biblia, cuando Dios nos habla, siempre es para producir una transformación en nuestras vidas. Si no hay transformación en nuestras vidas, significa que nosotros no escuchamos la palabra del Señor. Porque Dios siempre nos habla, de una forma u otra nos habla. No solo a través de la predicación, nos habla a través de las lecturas bíblicas, a través de la alabanza, a través de una canción, nos habla a través de un hermano, de un saludo, de alguien que cuelga un texto por allí, y Dios nos habla. De una forma u otra, Dios siempre nos va a hablar a nuestro corazón, a la necesidad de nuestro corazón. Y dentro de esa necesidad que tenemos como seres humanos,
Una de las razones por la que estamos en este lugar es porque necesitamos a Dios. Y venimos a su casa porque venimos a escuchar la palabra de Dios para que alimente nuestras vidas, pero también para que corrija nuestras vidas, ¿no? Y cuando una persona cultiva, aquel que cultiva plantas tiene que hacer algo que es parte de las tareas culturales, como ser la poda, es una tarea cultural. ¿Y por qué se hace la poda en una planta? A ver, ¿quién sabe o quién me puede decir esto? A ver, hermana Elba, que sabe de planta. ¿Por qué se hace una poda en una planta? Muy bien, para que renueve los brotes, para hacer, digamos, de esa misma planta hacer otras plantas más. Bueno, ¿y qué le produce la poda a la planta? A ver, ¿quién me puede contestar esto? Más fuerza, muy bien. Se le van los vicios que, digamos, las líneas que son vicios se van. Uno reduce la planta para que funcione mejor, para que no se desparrame. Hay que saber hacer la poda porque si no se arman, se poda mal y se ramifica de manera diferente, ¿no? Bueno, por lo cual, para hacer la poda es importante que la herramienta esté afilada, ¿o no? Porque si no está afilada la herramienta, bueno, lastimamos la planta, ¿no? Y aquí la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, y aquí es lo importante, que esta espada afilada que Dios tiene un propósito específico en nuestra vida, que es cortar y arrancar todo lo que no tiene que estar en nuestras vidas. Así que como plantas de Dios, o como plantío de Jehová, como dice un texto de la Biblia, necesitamos ser podados por el Señor. Amén. Bueno, por allí algunas personas cuando vienen a la iglesia dicen, el pastor dijo todo lo que a mí me pasa. Dice, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? ¿No? Algunos cuando lo invitan dicen, vos le dijiste todo. No, el pastor no está chusmeando a ver qué es lo que le pasa a usted. Pero si Dios le está hablando, le va a decir todo lo que a usted le pasa a través de la persona que está predicando, sea quien sea. Dios va a utilizar la palabra de Dios como un elemento transformador para nuestras vidas. Amén. Bueno, cuando hacemos la poda, hay podas que son solamente para darle forma, hay otras podas que cuando ya está muy deformado el árbol tienen que cortar para poder, digamos, equilibrar el árbol. Otras podas son para producir más frutos, para que el árbol produzca más frutos. Entonces, hay diferentes tipos de poda, pero Dios siempre a nosotros nos tiene que podar, por lo cual nosotros necesitamos esa poda maravillosa de Dios. La Biblia es como un elemento punzocortante que necesita cortar, por eso tiene que ser aguda, tiene que ser precisa, ¿no entiende? Tiene que venir la palabra de Dios directa a nuestro corazón, golpear nuestro corazón y producir en nosotros una transformación dentro de nuestra alma. Entonces a veces la palabra de Dios tiene que ser predicada con un énfasis, un énfasis agudo a nuestras vidas. De una manera u otra podemos decir, me dio con un palo, dicen algunas personas, o me dio con un caño, decía. Un día estaba predicando y me mandan yo pedía preguntas y mandó uno, ¿usted trabaja en una fábrica de caño? Me preguntó uno, porque yo le pegaba muy fuerte. Entonces decía, bueno, así es la palabra de Dios, tiene que golpear nuestras vidas porque tiene que producir una necesidad de cambios dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo grueso que hay que cambiar? Que hay que meterle motosierra a eso grueso. A ver, ¿qué podríamos decir o mencionar? Cosas gruesas que no tendrían que existir en un cristiano. A ver. Sí, el pecado no tiene que existir en un cristiano, la fornicación, el adulterio, las mentiras, la violencia, no tendría que existir eso, cosas de las cuales ni siquiera se tendría que hablar dentro de los cristianos. ¿Ah? Las malas palabras, el mal vocabulario. Tendríamos que ¿ah? La arrogancia, erradicarlas de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el orgullo de las personas que hay dentro de la persona, hay que arrancarla de nosotros, porque son cosas que le hacen mal al testimonio de las personas. Si usted encuentra a un creyente que está estafando a otro, no podríamos decir que es un creyente, sería una persona que ni siquiera conoce a Dios. Una persona que está practicando la brujería y se dice ser creyente, ¿usted lo admitiría? No, porque eso hay que arrancarlo de cuajo dentro de la vida de las personas. Muchas personas llegan a Cristo y llegan con muchas cosas que han practicado fuera de Dios.
del ocultismo, cosas que tienen que ver con la magia blanca, por ejemplo. ¿Cuántos saben lo que es la magia blanca? A ver. La magia negra y la magia roja. La magia blanca, curar el empacho, por ejemplo. Y hay creyentes que curan el empacho y creen que eso es bueno pero es la magia blanca, eso es parte de la magia blanca. Curar el ojo es parte de la magia blanca, es parte de esos rituales que son de la magia. Esas cosas hay que arrancarlas, erradicarlas de la vida de los creyentes. Muchos de los creyentes buscan ese tipo de poder para tener un poder sobrenatural dentro de sus vidas, y como no se dan cuenta que ese poder no viene de la fuente correcta, que es la fuente correcta, es Dios. Por lo cual es un poder que no procede de Dios y hay que arrancarlo de nuestras vidas y renunciar a ese tipo de prácticas que las personas tienen en su práctica habituales, ¿no? El robo, la estafa, el engaño, pecados que tienen que ver con lo económico. Pecados que tienen que ver allí en lo económico. Hay personas que lo practican y después vienen a la iglesia y como que está todo bien, y no está todo bien, porque hay cosas que el creyente no tiene que hacer, un creyente no tiene que practicar tales cosas. Entonces necesitamos arrancar esas cosas de nuestro corazón. Pero muchas veces escuchamos la palabra del Señor y no reaccionamos a la palabra del Señor. Entonces, como la escuchamos y no reaccionamos, Dios primero nos habla cariñosamente, luego comienzan los juicios de Dios para llevarnos y forzarnos de una forma u otra al cambio de conducta. Entonces comienzan los problemas, comienzan las situaciones en nuestras vidas que nos obligan a cambiar. Entonces Dios de una forma u otra quiere que cambiemos en nuestra vida para que demos buen testimonio para la gloria del Señor. La idolatría, mencioné la brujería, la magia blanca, la magia negra, la magia roja, el espiritismo. Pecados que tienen que ver con una parte sensorial, con una parte espiritual. El reiki, por ejemplo, hay personas que practican el reiki y algunos son creyentes, líderes de iglesia que practican el reiki y no se dan cuenta que es una conjunción o una invocación a 4 demonios que invocan para tener poder en ese tipo de práctica. Entonces tenemos que tener cuidado con las prácticas hedonistas, por ejemplo, otro tipo de prácticas que tienen que ver con el placer, con lo sensorial. Y cuando una persona se empieza a abrir a esa práctica, deja la palabra de Dios de lado. Y al dejar la palabra de Dios de lado, comienza a abrir su mente a un montón de sensaciones que son de las tinieblas. Por ejemplo, cuando le invitan a hacer, viajes astrales, que no tienen nada que ver con la Biblia, las cartas astral no tienen nada que ver con la Biblia, por ejemplo, que le hacen ciertas prácticas, que hacen un diagrama astral sobre la persona para ver el porqué de ciertos problemas, no tiene nada que ver con lo de Dios. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta que esas cosas hay que arrancarlas en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios tiene que ser poderosa y tiene que ser eficaz en nuestras vidas y tiene que cortar de nuestro corazón todas esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El creyente necesita, en primer lugar, como dijo mi esposa, usar el espejo de la palabra del Señor. Es decir, que la palabra, cuando la usamos como espejo, es decir, yo leo y ¿quién tiene que cambiar? Yo. Es decir, leo la palabra para mí, para que la palabra me cambie a mí. Entonces, cuando primero la uso como un espejo, la palabra de Dios va a ir transformándome a medida que yo la voy leyendo. Voy leyendo la palabra y voy descubriendo mis propios errores, mis propios defectos, las cosas que tienen que cambiar en mi vida, ¿no? Entonces, cuando uno se autocorrige a través de la palabra del Señor, va transformando su vida en una relación personal y diaria, devocional con Dios. Y allí vamos recibiendo esa transformación. Pero hay cosas que a veces nosotros no leemos, o hay cosas que no nos gusta leer, como decía el pastor Martín la semana pasada. Entonces preferimos, bueno, esto lo paso de largo. Entonces de repente necesitamos escuchar la palabra de Dios impartida a través de la predicación, porque la palabra impartida provoca un efecto en nosotros, el efecto de un clavo hincado en la madera. Dice así: cuán poderosas son las palabras de un maestro de la ley, que son como clavo hincado en un durmiente, que nunca más se sale. Por lo cual, cuando nosotros queremos clavar un clavo en madera dura, ¿cómo se clava un clavo en la madera dura? A ver,
A ver, los carpinteros. ¿Ah? De un solo golpe. Bueno, el clavo hay que pegarle bien firme el golpe para que entre en la madera y directo el golpe sobre el clavo. Entonces, cuando uno clava despacito, entonces la palabra de Dios no se puede predicar así suavecito, dulcemente. El clavo se clava o no se clava, así que hay que darle fa, hasta que se clavó. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, de repente te va a golpear fuertemente a tu espíritu, a tu carne, a tus sentimientos, a tus emociones, y te va a enojar, te va a ofender. Bueno, querido, es así, la palabra de Dios es así, te corta y corta nuestra alma y parte nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos dicen ay, ay, ay también, Porque así es como la palabra de Dios tiene que hablarle a nuestra vida. Muchos de nosotros somos porfiados. Y al ser porfiado, escuchamos que nos hablan y no obedecemos. Entonces, cuando nosotros escuchamos y no obedecemos, Dios nos tiene que hablar con un énfasis más fuerte, más fuerte. Entonces, necesitamos escuchar ese énfasis más fuerte que nos corrija. Dios siempre lo utiliza para corregirnos, por supuesto. Alabado sea el Señor. Dice Isaías 55:10, lo agregué, dice... porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por lo cual, la palabra de Dios tiene un propósito por el cual Dios la envía. Es decir, que toda persona que habla, predica, capaz que yo ni sé por qué usé un texto, capaz que ni me doy cuenta porque me acordé de un pasaje de la Biblia, pero tiene un propósito delante de Dios, porque Dios utiliza la palabra de Dios para corregir y transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios al producir en nosotros va a producir, dice así, semilla el que siembra y pan el que come, por lo cual la palabra de Dios va a ser como un riego que riega nuestras vidas, y si dentro de nosotros hay buena semilla, la semilla del Evangelio está sembrada, la palabra de Dios tiene la finalidad de regar esa semilla para que pueda crecer y producir y dar comida y alimento a aquellos que estamos en este lugar. Alabado sea el Señor. Dios también tiene yo le puse acá, hipertomógrafo atómico, le puse esta palabra. Y esto, si lo encontrara tu jefe, me imagino con cuánta ansia lo compraría. Bueno, es la Biblia, el hipertomógrafo atómico. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. Imagínese entrar en un tomógrafo así y que el tomógrafo sepa todo lo que vos pensás, sentís. Sería terrible. Nadie quería entrar en ese tomógrafo. Sería terrible entrar en un tomógrafo así que descubra todo lo que pasa dentro de tu alma, ¿no? Bueno, así es de poderosa la palabra del Señor. Así es de poderosa. Entonces, la palabra del Señor, estamos aquí en un gran tomógrafo ahora, hermano. Este es un gran tomógrafo donde Dios nos está mirando y observando todo lo que pasa dentro de nuestra alma. Alabado sea el Señor. Problemas en el alma. El tomógrafo no te sana. Lo único que hace es un estudio. Es un análisis de lo que pasa dentro tuyo. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es un análisis de tu vida. Entonces, problemas en el alma, personas que tienen problemas en sus sentimientos, en sus emociones, personas que están heridas, personas que están cansadas, personas que están desanimadas, personas que dentro de su alma tienen emociones confundidas, tienen dolores porque no han perdonado, porque adentro de su corazón han sido heridos, lastimados desde su infancia algunas personas. Personas que tienen miedos dentro de su interior, que no pueden enfrentar sus miedos y están allí amando a Dios, pero tienen ciertos temores dentro de su alma, son problemas que están en el alma. Entonces, Dios escudriña el alma,
Entonces cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, Dios escudriña el alma, entramos en ese tomógrafo poderoso que te escudriña lo que hay adentro de tu vida. Mira, observa lo que hay en tu corazón. Personas que tienen problemas en su espíritu. En el espíritu está la fuerza del ser humano, está en el espíritu. Esa fuerza, esas ganas de vivir están en el espíritu. Entonces cuando nosotros tenemos problemas dentro de nuestro espíritu, perdemos las ganas de vivir. Perdemos la fuerza en nuestro corazón, esa fuerza que nos levanta cada mañana, que nos entusiasma cada vez que empezamos un emprendimiento, algo que tenemos que hacer, y viene una fuerza interna que nos empuja a hacerlo. Entonces cuando eso no está y estamos abatidos, desanimados, es porque nuestro espíritu está quebrado. Entonces necesitamos una palabra de Dios que nos fortalezca, que nos sane, que nos vuelva a dar vida, que nos vuelva a entusiasmar, que vuelva a producir en nosotros esas ganas de vivir. La necesitamos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Las coyunturas y los tuétanos, ¿qué son eso, hermano? Bueno, ¿cuántos les gusta el comer puchero? A ver, ¿les gusta el puchero? Bueno, ¿cuántos se comen lo que hay adentro cochito así? Bueno, a algunos no les gusta, pero es rico porque eso sería el tuétano. Estás comiendo los tuétanos. El tuétano, nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo humano tiene la médula, y la médula de nuestro cuerpo produce los glóbulos rojos. La médula. Entonces, cuando una persona sufre de leucemia, tiene problemas allí, en ese lugar del cuerpo. Nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios sana nuestros huesos. Entonces estamos hablando problemas físicos que su raíz es emocional. Problemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo que tienen situaciones físicas, pero básicamente nos enfermamos por problemas del alma. Entonces la palabra de Dios tiene que penetrar adentro de nuestro cuerpo. Tiene que sanar nuestros tuétanos, tiene que sanar nuestras coyunturas, las coyunturas. Cuando una persona vive amargada, le comienza a producir reuma en su cuerpo. La amargura es un tema de falta de perdón. Es un tema que tiene que ver con que estás enojado todo el día. Y eso te enferma tus coyunturas. Entonces nosotros necesitamos que Dios sane nuestra alma y provoque felicidad en nuestro cuerpo. Porque la felicidad en nuestro cuerpo provoca sanidad en nuestras articulaciones. Entonces una persona que está feliz en la vida se sana sus articulaciones, por lo cual la palabra de Dios necesita sanar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Dios sabe lo que pasa dentro de tu cuerpo. Porque el tomógrafo está encendido, hermano. Y el tomógrafo encendido está descubriendo que hay amargura, que hay dolor, que hay soledad, que hay resentimiento en tu vida. Entonces, ese tomógrafo de Dios comienza a estudiar nuestras vidas y necesita sanarnos. Problemas que tienen que ver los ataques de pánico. Tiene que ver con el temor. Una acción poderosa que provocó un temor en mi cuerpo, un temor en mi vida. Y ese temor es el del ámbito espiritual, pero me afecta en el ámbito físico, porque provoca una inestabilidad en mi cuerpo. Entonces, cuando eso se produce, necesitamos sanidad de Dios. La palabra de Dios sana nuestro cuerpo, saca los temores de nuestra vida. Necesitamos que Dios nos dé la fortaleza, la seguridad en nuestra vida, la estabilidad que necesitamos. Los ataques de pánico no son algo nuevo, son algo que siempre existió, pero no se diagnosticaba como tal. Pero existió en todo el tiempo. Pero son ataques espirituales que vienen a nuestro cuerpo cuando sufrimos algún accidente, algún golpe, algún choque, algo que nos provocó un temor profundo en el alma. Si nosotros no lo canalizamos, no lo resolvemos, no nos ponemos delante del Señor, pedir Señor, socorro, ayuda, entonces nuestro cuerpo comienza esa parte espiritual a afectar nuestra parte física. Y allí se enferma nuestro cuerpo. Por eso necesitamos que la palabra de Dios sane nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe lo que pasa sobre ti, sabe lo que sucede en tu vida.
sabe los problemas que cargas, las aflicciones que tienes dentro de tu corazón. Dios la conoce. Por lo cual Dios cuando nos habla es para sanarnos, para que nosotros entremos en su presencia y dejemos que la palabra de Dios riegue nuestras vidas, que corrija lo que tenga que corregir, que sane, que arranque lo que tenga que arrancar, pero que fortalezca lo que está débil, que transforme nuestro ser interior. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, aleluya, aleluya. Dice, otra de las cosas que menciona acá, mire, Salmo 32:5 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto lo decía David. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese pasaje tiene que ver que cuando nosotros cometemos un pecado y lo guardamos porque no lo confesamos, porque no somos valientes para confesar lo que hicimos, lo tenemos como un secreto en nuestra alma. Ese secreto en nuestra alma lo que va a producir dentro va a secar nuestros huesos, va a secar nuestra vida. El verdor que había se va a volver en un desierto internamente. Es un pecado del alma, pero afecta a nuestro cuerpo físico. Entonces, estas son parte de estas enfermedades que estoy mencionando. La ciencia las descubre como enfermedades psicosomáticas, pero son básicamente enfermedades del alma. Entonces nosotros necesitamos entender que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Amén? Es una palabra fuerte, el arrepentimiento. La gente, la sociedad hoy trata de desaparecer el pecado. Entonces dice, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Hermano, el alcoholismo es un pecado. La violencia es un pecado. No es una enfermedad, es un pecado. Maltratar a otro ser humano es un pecado, es una maldad, es una perversidad. Entonces, la ciencia habla de enfermedades. Entonces, tenemos problemas, síntomas. Y nosotros lo que tenemos que entender es que tiene que existir arrepentimiento. La única forma de que haya un cambio en la persona es que haya un arrepentimiento verdadero. Si hay un arrepentimiento verdadero y una acción contraria a lo que veníamos haciendo, entonces va a venir un cambio de parte de Dios en la vida de las personas. Entonces necesitamos confrontar al pecado. Por eso es que es espada de dos filos, porque corta, necesita la palabra cortar, arrancar lo que está mal. Si no arranco lo que está mal, las malezas terminan ahogando el buen fruto que hay adentro del alma. No se puede producir un buen fruto si no arrancamos todas las malezas que rodean eso. Por lo cual Dios necesita arrancar. Hay más cosas que arrancamos y necesitamos sacarlas de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Dice que penetra, conoce los pensamientos más profundos. Qué cosa terrible son los pensamientos. Hermano, ¿cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, arranca estos pensamientos de mi cabeza? Luchamos contra los pensamientos. Hay pensamientos perversos en nuestra cabeza. Hay pensamientos horribles dentro de nosotros. Entonces necesitamos luchar contra eso. El diablo nos tira pensamientos a nuestra mente, pensamientos. A veces hay pensamientos de odio, hay pensamientos de suicidio, hay pensamientos de fornicación, de impureza, hay pensamientos horribles. Hay personas, menos mal que la gente no ve nuestros pensamientos, pero Dios sí lo ve. Pero imagínense, hay gente que son unos hipócritas bárbaros, te saludan con todo cariño, pero adentro si te pudiesen matar, te matarían. Eso está en los pensamientos. ¿Cómo anda, hermano? Y te saludan con una amabilidad. Si uno pudiese escanear, andar con una escana acá y a ver qué piensa esa persona realmente. Imagínense si tuviéramos este aparato. Este aparato existe, hermano, existe. Porque uno no se da cuenta que hay aparatos espirituales que existen. Y Dios tiene un aparato en el cual escanea nuestra vida y sale todo lo que pensamos. Sale todo.
Entonces, si ese scan estuviera acá, hermano, y Dios nos pasa a todos por ese scan, por Dios, qué vergüenza pasaríamos. ¿No le parece? De Dios nos habla el pensamiento. ¿Por qué hay tantos pensamientos feos dentro de nosotros? ¿Por qué hay tantos pensamientos feos? Entonces, cuando los pensamientos muchos de los pensamientos son incitados por el diablo, nos mete pensamientos en la cabeza, pero los pensamientos no son pecados. Los pensamientos son semillas que el diablo pone para que tú dejes que esa semilla brote en tu corazón, y cuando esa semilla ya quedó dentro de tu corazón, ahí nace el pecado. Pero no te condenes por tus pensamientos, sino que condénate o siéntete condenado cuando tú dejas entrar y accionar los pensamientos en tu corazón. Entonces hay veces que nuestra cabeza está tan llena de pensamientos feos que es como que tuviéramos la cabeza llena de pájaros revoloteando nuestra cabeza. Y dan vuelta y vuelta y como dice, quiero distraerme porque no puedo dejar de pensar en eso. Entonces a veces los pensamientos son muy peligrosos. Hermano, hay pensamientos de personas que están atribuladas por el diablo, que llevan al suicidio. Pensamientos que llevan a la violencia, pensamientos de celo. Hay personas que uno dice, ¿por qué es tan celosa esa persona? Pensamientos de celo que atormentan la mente, que hacen que piensa que el hombre está con otra mujer, que está mirando otra cosa, que está haciendo esto, y se da manija, y se da manija, y se da manija, y se da manija. El hombre también le pasa lo mismo. Piensa que la mujer hiciera cualquier cosa y se da manija, y por eso tenemos tantos asesinatos, tanta violencia, por culpa de los pensamientos. Entonces el pensamiento, si nosotros no lo controlamos, no sabemos controlarlo, entonces el pensamiento toma control de nuestras acciones. Primero pensamos y luego hacemos. Entonces tenemos que controlar los pensamientos, controlarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? A ver. Dios necesita hablarnos a nuestros pensamientos, porque Dios los conoce y sabe lo que pensamos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor nos conoce perfectamente, por eso este mensaje le puse el título, una flecha directa al corazón. Dios nos habla directo a nuestro corazón para transformar nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos el caso de Caín. Caín se le ocurrió presentar una ofrenda a Dios y trajo de sus verduras que él cultivaba, las presentó delante de Dios. Y Abel, su hermano, copiando la iniciativa de su hermano, trajo también una ofrenda, pero Abel trajo de lo mejor de su ganado, lo más gordo, lo más lindo, y la presentó a Dios. La ofrenda. Ambas eran ofrendas, pero la única diferencia era que la de Abel era más gordita, más linda, era una ofrenda seleccionada y la buscó la mejor que tenía y eso presentó. Y Abel tuvo la iniciativa de la ofrenda, pero presentó así nomás lo que tenía ahí a la mano. Y como Dios miró con agrado mejor la ofrenda de Abel que la de Caín, a Caín se le cayó el semblante. Y cuando hablamos de semblante tenemos que hablar del rostro. El semblante está en tu rostro. Se le cayó la alegría de su corazón. Se le cayó. Y al caerle el semblante, Caín empezó a maquinar una idea perversa en su cabeza de matar a su hermano para eliminar la competencia. Qué terrible esto, ¿no? Y Caín estaba con ese pensamiento en su cabeza, dando vuelta y dando vuelta. ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo arranco? Y el pensamiento todo nacía en cómo hago para que Dios se agrade de mis ofrendas sin competencia. Y lo que él quería era eliminar la competencia. En lugar de mejorar su ofrenda, quería eliminar la competencia. Y Dios le habló, la palabra de Dios le habló a Caín para que Caín no cometiera terrible pecado, pero Caín fue obstinado
y no escuchó la advertencia de Dios, donde Dios le decía que su hermano iba a estar sujeto a él siempre porque él era el hermano mayor. Por lo cual su hermano le iba a obedecer durante toda su vida, porque él era el hermano mayor. Entonces, ¿por qué estaba caído su semblante? ¿Por qué se sentía inferior? Dios le estaba hablando a su corazón, pero Caín no se dejó corregir. Y fue y mató a su hermano. Entonces Dios nos habla, pero que Dios nos hable tampoco significa que cambiamos. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos obedecer la palabra de Dios y ser transformados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta que eso no se produce, nosotros no cambiamos. Le seguimos con la idea, hermano. Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. Hermano, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Conoce perfectamente lo que hay en el corazón de las personas. Por lo cual Dios nos puede estar hablando en este día, puede estar hablándole directamente a una persona lo que le está pasando. Y sin embargo puede ser que usted escuche y no escuche. Como que le entre por un oído y le salga por el otro. Y como diciendo, pasó de largo la palabra de Dios y no llegó a mi corazón porque yo no quería escuchar. Y ahí está básicamente el problema. Dice la Biblia que los pensamientos más profundos del corazón, Dios los conoce. Por lo cual mi corazón está abierto a la presencia de Dios. Dios conoce absolutamente todo lo que tengo dentro de mi vida. Y lo maravilloso de todo esto, que a pesar de que Él nos conoce todo, a pesar de ello, que Dios nos pueda usar. Eso es lo maravilloso. No existe nadie perfecto delante de Dios. Porque si Dios nos examina con este examen que le estoy mencionando, ¿quién puede aprobar este examen? Nadie. Absolutamente nadie puede salir perfecto en este examen. Pero sin embargo, Dios nos da oportunidades de cambio. Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos, la posibilidad de escuchar el mensaje de Dios, la posibilidad de cambiar a tiempo, antes de destruir todo, antes de romper todo, antes de tomar decisiones que traigan consecuencias severísimas en nuestras vidas. Dios nos da esa hermosa posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, hermano. Dios nos está hablando, nos está corrigiendo, nos está podando, pero con un cariño especial, con un amor profundo, porque Él quiere transformar nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. El juez que nos juzgará, dice el libro de Hebreos allí que mencionábamos, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas, dice a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuentas. Cada uno de nosotros está desnudo adelante de los ojos de Dios. Yo quiero que usted se mire a sí mismo así, de esta forma. Estamos desnudos adelante de los ojos de Dios. Somos cartas leídas adelante de su presencia. Por lo cual esto significa que Dios conoce absolutamente todo lo que pasa en nuestro ser. No hay nada que podamos ocultarle a Él. Muchas personas cuando hablamos, cuando conversamos, me cuentan una historia y a veces yo me siento engañado como un pibito, porque digo, me contó una historia, pero no me contó nada lo que le pasa. No me contó los problemas que tiene. Me contó solamente una imagen que quiere que uno vea. Una imagen exitosa a veces de la persona, pero no cuenta sus bajezas, sus problemas profundos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que adelante de los ojos de Dios, Dios nos ve tal cual somos. Y lo maravilloso es que ese Jesús que nos ve tal cual somos, nos habla del amor y nos habla del perdón y nos habla del cambio. Cuando miro y pienso esta idea, digo, ¿usted cree que Judas engañaba a Jesús? Judas le robaba a Jesús. Porque robaba, dice, de los fondos que se juntaban. Judas era el tesorero. Y de los fondos que se juntaban, él sustraía, dice la Biblia.
Y Jesús tenía de tesorero a un ladrón. Y la pregunta era, ¿usted cree que Jesús no sabía esto? Sí lo sabía. Entonces, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted con ese tesorero? Lo primero que hacemos es lo que queremos cambiar. Pero ¿sabe lo que yo entendí después de pensar muchas veces este texto? Entendí esto. Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros no. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Porque a pesar de lo que Él ve, de ese tomógrafo que ve, Dios te sigue usando y te sigue honrando. A pesar de lo que Dios conoce de ti. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades que hasta el último instante está esperando que tú cambies. Y que te da la oportunidad para ver si esta vez lo haces bien. Yo me imagino a Judas como un tipo endeudado que amaba mucho el dinero, y cuando le ofrecieron la oportunidad de entregar al Señor Jesús por tantas monedas de plata, él pensó de resolver sus problemas. Yo lo miro así, miro a alguien que quería salir de sus problemas económicos. Pero no se daba cuenta, él pensaba que era solo decir, bueno, aquel tipo que está allá, el de camisa azul, ese es. Pero no se daba cuenta que lo que estaba haciendo, entregando a muerte a su maestro. Pensaba que era solo presentarlo. Y cuando él asumió lo que estaba haciendo, ahí le cayó el peso de lo que hizo. Y allí él no encontró la forma de sacarse de encima esa culpa que tenía y terminó matándose. Por eso cuando hablamos del pensamiento, las cosas profundas del alma, hermano querido, toda la muerte, el suicidio, el asesinato, todas cosas que pasaban dentro del ámbito de una iglesia o de un ámbito de gente de la fe. Entender que nuestros corazones están llenos de cosas y necesitamos la presencia de Dios, la gracia de Dios, el abrazo de Dios, el amor de Dios, la sanidad de Dios que nos envuelva. Nuestra vida está desnuda delante de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Al escuchar la palabra de Dios tiene que ir acompañada de obediencia. Si no hay obediencia al escuchar la palabra de Dios, entra por un lado y sale por el otro. Tiene que ir acompañada de fe, lo que dice ese capítulo de Hebreo en la parte anterior. Si no va acompañada de fe, no sirve de nada la palabra de Dios, porque yo tengo que recibir la palabra y creer la palabra con todo mi corazón, porque esa es la palabra que tiene el poder de transformar mi vida. La palabra de Dios tiene que ir acompañada de dejarnos corregir. Yo necesito dejarme corregir, tengo que ser dócil. Tengo que presentarme delante de Dios. Es feo que alguien me quiera corregir a la fuerza. Es doloroso, es destructivo cuando alguien te machaca y te quiere corregir. Entonces es mejor tener la actitud de decir, Señor, cámbiame. Porque cuando tú tienes la actitud correcta de decir, Dios, yo quiero cambiar, necesito cambiar. Tú quieres corregir, tienes la iniciativa de corregir. Pero cuando alguien te quiere corregir de afuera es como que te está forzando a cambiar y uno se resiste a eso. Por lo cual lo mejor que hay es decirle, Señor, aquí está mi corazón, yo me doy cuenta que necesito cambiar. Entonces tú pones la actitud correcta para que la palabra venga a tu vida y esa palabra que viene tú la vas a recibir y vas a accionar a ese cambio. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, cuidado, no endurezcáis vuestros corazones, dice el texto de la palabra. No endurezcáis, lo menciona 3 veces, lo repite el libro de Hebreos capítulo 4. No endurezcáis vuestros corazones, porque cuando la palabra de Dios viene a nosotros y nuestro corazón está duro,
por el orgullo, por lo que sea, la escucho pero no cambio, no reacciono a la palabra, no produzco lo que tiene que producir. Entonces la Biblia dice que la palabra de Dios produce buen fruto o produce espinas y abrojos, pero siempre produce algo. Si yo tengo un corazón dócil y humilde y viene la palabra, mi alma va a producir buen fruto y va a producir riqueza y bendiciones. Pero si mi corazón es un corazón lleno de orgullo y de arrogancia y me habla Dios, yo me enojo, hasta con Dios me enojo. Y entonces produce espinas y abrojos. Entonces por eso hay gente que sale enojada, ofendida. Ojalá podamos salir de este lugar sanados, renovados. Amén. Alabado sea el Señor. Tal vez tú necesites hoy una palabra que sane tu alma. Tal vez tu alma esté herida, está pasando por situaciones muy difíciles y tú necesitas una palabra que te sacuda. Pero tal vez también tienes cosas que confesar, cosas que perdonar. Y quizás tú digas, no quiero perdonar. Bueno, pues no hay cambio si no hay perdón. Porque necesitamos que perdones para que tu alma se sane. Porque la única forma que tu cuerpo se sane es que tú puedas perdonar. Y cuando tú perdonas, entonces tú sacas lo que hay en tu alma, la amargura, y allí abres las puertas para que Dios pueda sanarte. Amén. Necesitamos esa seguridad, esa sanidad interna. Que Dios nos fortalezca, nos renueve la fuerza, el entusiasmo. Necesitamos que Dios sane nuestros hogares, que su palabra entre en nuestros matrimonios y los sane. Pero necesitamos querer ser sanados. Hay una palabra en Jeremías 15 que dice que Dios le envía una palabra a Jeremías y él dice: mi enfermedad desahuciada no admite curación, dice Jeremías. Y Jeremías estaba tan endurecido y Dios le dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque Jeremías estaba tratando de predicar a la gente que tenía un corazón endurecido y ninguno quería cambiar. Entonces Jeremías se había frustrado. Estaba totalmente frustrado y ya no quería más nada. Y entonces decía, y viene la palabra de Dios a su corazón y le habla a Jeremías en ese capítulo diciéndole que la gente se convierta a ti y tú no te hagas igual que las personas. Y Jeremías admite: mi enfermedad no admitió curación, como diciendo, yo estoy enfermo pero no quiero sanarme. ¿Sabe cuánta gente hay así que está triste y no quiere cambiar? Está amargado y no quiere salir de allí, quiere seguir en ese estado. Dios quiere cambiarte, necesita cambiarte, porque tú tienes que ver que la vida es hermosa, que la vida es linda. Tú tienes que lograr ver que estar con Dios es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Es maravilloso estar con Dios. Pero cuando estamos rodeados de problemas y de conflicto, es como que a veces queremos sufrir y no cambiar. Hermano, aquí es donde la palabra de Dios necesita ser recibida por tu corazón. Alabado sea el Señor. Te voy a invitar a ponerte de pie, por favor. Ponete de pie. Ponete de tu pie. Dios nos colocó a todos en un gran tomógrafo que nos descubrió lo que pasa por dentro. Si tú fuiste descubierto, lo único que te quiero decir es que ese estudio no te sana. Lo único que te sana es la presencia de Dios dentro tuyo. Eso es lo que sana. Lo que sana tu vida es que tú dejes que la presencia de Dios traiga sanidad a tu alma allí. Que tú te abras,
Que le digas: Señor, aquí estoy. Estoy desnudo en tu presencia. Tú conoces todo lo que pasa en mí. Y cuando tú te abres así de esa manera y le dices: Dios, sana mi alma. Saca de mi vida esto que no te agrada. Tú le dices: Señor, sana mis pensamientos. Saca estos pensamientos que me atormentan. Entonces Dios comienza a sanarte. Y eso es lo que en esta mañana Dios quiere hacer con nosotros. Sanarnos. Sanar nuestras vidas. Transformarnos por dentro. Alabado sea el Señor. Es tan profundo el amor de Dios que Él nos ama a pesar de todo lo que nosotros hacemos. Es tan profundo el amor que Dios sigue creyendo en ti y te sigue dando oportunidades. Es tan grande ese amor que Dios tiene que Él te sigue llamando tu hijo o tu hija. Que Él sigue viéndote con esperanza. Es tan poderoso ese amor, hermano. Dios no quiere que cambies por miedo al castigo, sino por amor a Dios. Que eso es más grande. Cuando tú te enamoras de Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tú quieres agradarlo. Tú quieres ser como es Dios. Y eso es lo que cambia. Alabado sea el Señor. En esta mañana, todos los que a los que Dios les está hablando y que necesitan cambiar su vida delante de Dios, yo les voy a pedir que pasen acá a este altar, aquí adelante, y juntos le digamos al Señor: Señor, cambia nuestras vidas. Juntos digámosle al Señor de esa manera. Pero aquellos que Dios les ha hablado directo a su corazón y que necesitan pasar acá para decir: Señor, necesito que me cambie, le invito a que lo haga, por favor. Adelante. Puede venir a este altar, a este lugar acá, y decirle: Señor, yo necesito que me cambie. Necesito que me cambie. Aleluya. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios que limpia, que cambia, que transforma. Aleluya. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Alabado es su nombre, alabado es su nombre, alabado es su nombre. Alabado es su nombre. Aquí en este altar yo le pido que levante sus manos al cielo y que haga de cuenta que su vida está totalmente desnuda delante de su presencia. Dios conoce todo lo que pasa dentro tuyo. Sabe quién eres, sabe lo que piensas, sabe lo que sientes. Dios sabe lo que pasa por dentro. Señor, coloca medicina en nuestra alma. Transforma los pensamientos más profundos de nuestro ser. Saca los miedos, los temores. Arranca de nuestra vida todo lo malo que no te agrada, Dios. Te rogamos, Dios, que lo saque de nuestra vida. Que venga tu Santo Espíritu a nosotros. Que nos transforme, que nos cambie. Espíritu Santo, ponemos nuestra vida en tus manos.
Señor, yo quiero que tú me corrijas, quiero que me cambies, te lo ruego, Dios, pon tus manos sobre mí y transforma mi vida, Señor. Te lo ruego, Dios, en ese nombre poderoso de Jesucristo, ese nombre poderoso que sana, que limpia, que transforma, que fortalece, ese nombre poderoso que hace nueva a cada persona en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. No se siente, quédese un ratito que vamos a orar por usted. Vamos a orar para que Dios haga un milagro en sus vidas.